3, 2, 1. Bienvenidos a esta serie de entrevistas. En esta ocasión tenemos de invitado especial al Pastor Julio y nos acompaña mi esposa Paola. Pastor. Buenas noches, Efraín. Buenas noches, Paola. Gracias por invitarme. Bueno, como ya decía Efraín, mi nombre es Julio Saldaña. Soy ingeniero civil de profesión y pastor de vocación. El Señor me llamó a seguir su camino el año 2000, cuando tenía 17 añitos apenas. Y a los 24 años Dios me llamó para servirle como pastor de jóvenes. Antes estaba en el liderazgo de jóvenes también. Y en 2010 me llamó a estar como pastor de varones. Así que ha sido una experiencia maravillosa, 23 años de haber conocido al Señor, y si Cristo no viene antes, seguiremos sirviéndole siempre con el mismo anhelo y deseo, y la verdad muy honrado por poder estar en este programa, querida Paola y Efraín. Qué lindo es poder tenerlo dentro de estas entrevistas al Pastor Julio, que ahorita está como pastor de jóvenes, pastor de varones, que ya fue pastor de jóvenes a los 23 años, y yo le decía a Efraín, imagínate ser pastor de jóvenes a los 23 años. Creo que fue una labor demasiado difícil, Pastor Julio, porque el tema de hoy que nosotros vamos a tocar se llama Quitándote la máscara. Y dentro de lo que es el tema, hablamos de cómo te ve la sociedad, ¿no? Entonces, Efraín, a ver, danos un poquito de contexto de cómo es el tema para que luego el Pastor Julio pueda darnos su opinión. Así es, mire, Pastor, en esta noche el tema que hemos elegido es Quitándote la máscara, porque siempre vemos que la sociedad nos ve de alguna forma, tiene una vista hacia nosotros de alguna forma, pero nosotros nos sentimos como otras personas, ¿no? Entonces, lo que queremos ver en esta noche, queremos tocar tal vez algunos puntos de su vida, en los cuales usted se ha enterado de alguna otra forma, cómo la gente lo ha visto usted, en este caso de que usted ha sido pastor de jóvenes a esa edad, ¿no? Claro que sí. En realidad, cuando sos joven, la gente te ve de muchas maneras, ¿no? La gente que te quiere te ve con un lente diferente, ¿no? Te ve como un buen estudiante, aunque no lo seas, te ve como una buena persona, aunque estés por ahí. Pero las personas que no te quieren siempre te van a ver con otro lente diferente. Te van a ver como que no vas a alcanzar las cosas, que nunca vas a llegar a ningún lugar, como que incluso te puedes quedar soltero para toda la vida. Tantas cosas que la gente a veces te ve y, vamos a decirlo así, te ponen una máscara, ¿no? Diferente, o un título diferente. En mi caso, yo cuando era muchacho era muy tímido, era muy introvertido, siempre fui muy temeroso, digo yo, no temeroso a Dios porque no conocía a Dios, pero era temeroso de mi madre, porque ellos siempre nos educaron en base a valores, principios, sin ser cristianos. Pero yo temía mucho a mi madre antes que a Dios. Todos, creo que todos tenemos. Mi madre si me decía, si me llaman del colegio, que sea para felicitarme, no para ir a la dirección. Entonces, a mi madre la llamaron 2 veces, recuerdo bien, al colegio, a la dirección. Una vez porque me peleé con un compañero. Me peleé es una manera de decir, porque en realidad tiré un golpe y de ahí recibí todos. Y la segunda fue porque hubo un conflicto en el cual me metieron porque, como dije, yo era muy callado, muy tranquilo. Entonces muchos abusaban de eso, ¿no? Abusaban de que yo no decía nada. Entonces a veces me acusaban de ciertas cosas o me metían en ciertos problemas sin haber participado. Pero como yo no decía nada, a veces por temor, por miedo, o como decían hace rato el tema, por usar una máscara de aceptación, vamos a decir así, aceptaba entrar en el grupo. Entonces, la etapa de colegio fue una etapa muy linda, pero fue una etapa muy difícil en algunos momentos, porque la gente te empieza a etiquetar si sos muy moreno, aunque no lo crean, ¿no? No era melenudo con mi melena larga, pero tenía un cabello esponjoso impresionante. Me acuerdo que en las fotos de colegio, cuando mi esposa o algunos amigos veían, yo era un muchacho alto, porque mi cabello era así, alto, ¿no? Así. Era crespo, obviamente, y me ponían apodos como a todos, ¿no? Me pusieron apodos por mi color de piel, me pusieron apodos por algunos defectos físicos, me pusieron apodos por ser muy callado. Entonces yo no tuve un apodo ni dos, tuve muchísimos apodos. Tenía grupos que me ponían apodos de otros cursos también. Entonces, a veces la sociedad te empieza a etiquetar de una manera en la cual hace que tengas una autoestima baja, tengas pocas expectativas de vos mismo,
Entonces cuando le preguntaban a los demás compañeros, recuerdo, ¿qué vas a hacer? Todos querían ser grandes, ¿no? Yo solo quería salir del colegio y no verlos más. Pero me di cuenta que al conocer a Cristo, algo cambió, ¿no? No me creí mejor que los demás, pero sí algo cambió. Empecé a verme como Dios me veía, ¿no? Empecé a ver que me ayudaron a ver a través de la palabra de Dios de que sí era una persona importante, así como todas, era una persona única, era una persona especial, que Dios tenía planes para mí. Al principio yo no me la creía. Creo que nadie se la Porque cree. venía con muchos traumas, con muchos complejos. Con muchos títulos, Con ¿no? muchos títulos, claro. Y ningún título era de los buenos. Claro. Así que venía ya con algo cargado. Entonces, yo recuerdo bien cuando llegué a la iglesia, me sentaba atrás, sin hacer referencia a nadie, ¿no? Pero me sentaba atrás porque yo sentía que no estar ahí era lo que me merecía, pero ya estar más adelante, me refiero a servir, a hacer algo, no, porque nunca nadie me dio el valor. En mi casa siempre, ¿no? Obviamente mis padres siempre, mi papá poco sabe, ¿no? Hasta hoy me dice, ¿no? Hay algo que me dice, a mí me dice siempre, ¿cómo estás, campeón? Me dice, ¿no? Porque siempre él me dijo que yo podía lograr alcanzar muchas cosas, aunque al principio, la verdad, yo no lo creía. Creo que sí, ¿no? La sociedad siempre Sí. te coloca tanto apodos, títulos en el área física, en el área intelectual, en el área también espiritual, ¿no? Como usted bien menciona, ¿no? A veces uno no se siente capaz de poder servir dentro de una iglesia, ¿no? Y en el área física creo que a todos igual, yo no era introvertida, era extrovertida, y por esa misma razón también era un poquito más, tenía que juntarme con amigas y siempre quería hacer lo que ellas hacían, ¿no? Por más que estaba haciendo mal, ¿no? Pero como usted bien menciona, dentro de la familia, siempre tu mamá, ¿no? Tú puedes, pero uno ni siquiera se lo cree, ¿no? Y cuando ya llegas a la iglesia, recién tomas valor sobre la palabra que Dios te da, ¿no? Que sos perfecto como sos, tenés un propósito, puedes servirme, ¿no? ¿O qué decís tú, amor? Sí. Yo creo que, bueno, a ver, en mi caso, siempre pasaba, o sea, del tema de que cómo te ve la gente, siempre pasaba que en tu colegio, donde estudiabas, tenías un apodo. Entonces ibas a la iglesia y tenías otro apodo, ¿no? Y ibas a tu casa y tenías otro apodo. Entonces, en algún momento de la vida, por razones de la vida, siempre llegaban a toparse alguien de tu familia con alguien de tu colegio o uno de los dos te llamaba por tu apodo y ¿a qué te dicen eso? Y ya era un apodo más, un título más para uno, pero siempre uno llegando a los caminos del Señor, yo creo que entiende como Dios lo ve a uno, que está hecho a su imagen y semejanza, por ejemplo, y eso, ¿no? Es muy importante, yo creo, verse como Dios lo ve a uno, más que cualquier otra en este cosa. caso estábamos hablando de cómo la sociedad nos ve, ¿no? Pero también hay algo muy importante, cómo nos vemos nosotros antes de llegar a Cristo, ¿no? Dentro de eso yo creo que entra lo que es las comparaciones. En mi caso ha tocado, ¿no? Que siempre me he querido comparar con alguien, o con la hermana que está en la iglesia o con la que canta y yo por qué no hago eso, o si ella puede predicar, ¿por qué yo no puedo predicar? O siempre me siento menos, ¿no? Creo que algo que resalto mucho es el tema de las comparaciones dentro de mí. No sé usted, pastor, si alguna vez o tiene ese detalle de comparaciones cuando usted ya sirvió en la iglesia o tal vez en la misma universidad, en el trabajo también pasa mucho, bastante eso, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando yo era estudiante, me gustaba, a pesar de no ser cristiano, como yo estudié en un colegio evangélico, me gustaba bastante, por ejemplo, que lleguen los cultos mensuales, ¿no? Llegaban los cultos mensuales, había alabanza y todo, ¿no? Yo me sabía todas las canciones, por eso cuando yo llegué a la iglesia sabía todas las canciones porque las había escuchado. Pero lo que más me gustaba aparte de los cultos mensuales eran los cultos que teníamos, porque como era un colegio evangélico había cultos mensuales generales, había cultos mensuales de todo un nivel, bueno, en ese entonces era nivel medio, y llegaban también los cultos mensuales de los dos cursos. Entonces íbamos nosotros con el otro curso, ¿no? La pelea clásica entre los dos paralelos. Los dos ¿no? el A y el B. Exacto. Y entonces yo me sentía útil porque yo
siempre fui muy rápido para buscar en la Biblia. Entonces, era como que yo esperaba ese momento para poder lucirme, para poder ser aceptado, para que por lo menos ahí digan, Julio. Porque antes no había muchas cosas, ¿no? Una de ellas era otra cosa en la que también yo me sentí importante, y cuando hablamos de la autoaceptación, vamos a decirlo así, era otra cosa que a mí me encantaba, siempre me ha gustado las matemáticas. Entonces yo tenía mis cuadernos en mi colegio, en un colegio extraño, porque 7 materias y todos los días había matemáticas. Entonces era uno de los raros colegios, pero eso lo hacían justamente por la competitividad que tenía el colegio, porque siempre sacaba buenos lugares en los concursos, en los premios Cupel y demás cosas, ¿no? Entonces, los premios UPSA, que se llamó después. Y entonces yo tenía mi cuaderno, siempre lo cargaba mi cuaderno, y yo hacía mis tareas antes de tiempo. Entonces yo iba, no era porque era farsante, no era porque quería brillar, solo era porque era mi momento de gloria, ¿no? Era el único momento de gloria que tenía. Entonces iba y le mostraba a la profesora, le decía, míreme, lo terminé, y me decía, lo terminaste, pero si esta tarea es para pasado mañana. Mis compañeros escuchaban eso y en un rato me distraían, como decían, me mareaba, perdí, me sacaban mi cuaderno y lo iban a hacer fotocopiar. Entonces yo salía y buscaba mi cuaderno y decía, ¿dónde está? Y se reían todos porque ya sabían todo. Y yo bajaba a la fotocopiadora y estaban saliendo las fotocopias de mi cuaderno. Y me entregaba mi cuaderno calientito como pan porque había salido de la fotocopiadora. Entonces yo me di cuenta que antes de conocer a Cristo, por ejemplo, tenía una autoestima tan baja, pero esos eran mis pequeños momentos de gloria. Cuando yo entré a la universidad, ahí fue un poco diferente porque, como decimos, ¿no? Hemos salido de 13, 14 o 15 materias de las cuales nos gusta 3, aquí te gustan más de las que menos te gustan. Sí, eso Entonces es era verdad. como que en un momento yo decía antes de conocer a Cristo, yo quiero ser un buen profesional porque así la gente me va a respetar, me va a reconocer. Pero cuando conocí a Cristo me aprendí a aceptar tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes. Entonces empecé a cambiar un poco la óptica, pero sí todavía me seguía comparando, como decía Paola, con personas, ¿no? Yo quisiera ser como tal persona, yo quisiera ser como yo quisiera ser como este otro. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad misma te dice, ¿no? Te casás, tenés que tener hijos. Salís de la universidad, tenés que trabajar. Ya sos grande, tenés que salirte de tu casa. Y entonces empiezan a compararte porque el hijo de la vecina, el hijo del pariente, mira cómo está, ya tiene tal edad y ha hecho esto. Y a veces las comparaciones no son tan buenas como parece. Pero, gracias a Dios y con la ayuda del Señor, nosotros podemos transformar todo lo que parece malo en algo bueno, porque las comparaciones nos pueden ayudar a querer superarnos, pero hay personas, como decías, que se frustran, ¿no? Entonces, eso es importante entender de que la sociedad te puede marcar una cosa, pero decía Paola, ¿no? ¿Cómo me veo yo? Cómo uno se ve, ¿no? Cómo uno se ve. Nosotros a través de la palabra de Dios aprendemos que tenemos una identidad en Cristo, y cuando entendemos eso, nosotros ya dejamos de compararnos, decimos, bueno, Efraín es bueno en esto, Paola es bueno en esto, yo soy bueno en esto, no hay por qué generar competencia, ni que fuéramos la tiendita del barrio que todos abren y todos quieren vender a lo mismo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Eso, como mencionaba, empezamos a compararnos, pero con la identidad de Cristo sabemos, por ejemplo, Efraín toca bien el piano y sé que yo no puedo tocar el piano, pero puedo hacer algo muy distinto a él, ¿no? Como bien dice el pastor Julio, llegan etapas en la vida en las cuales nosotros nos comparamos. En el colegio te comparás, tal vez yo así también. En el colegio siempre quería ser la mejor alumna. Era increíble, pero yo siempre estaba entre el primero y el segundo y no podía llegar al primero y me frustraba muchísimo. En la universidad lo mismo, ¿no? La sociedad te coloca que ni bien salgas de la universidad, necesitas tu trabajo, necesitas un trabajo. Entonces te sentís fracasado, frustrado porque no tenés el trabajo. Te casas, necesitas tener casa e hijos y te empezás a frustrar por eso. Pero también entendés que los planes de Dios son perfectos, que en tu trazo de vida o tu camino no va a ser el mismo que el del pastor Julio, que de alguna persona que tú conoces, ¿no, Efraín? Así es. Y yo digo más ahora en la actualidad, pucha, el tema de las comparaciones se da más a flote, ¿no? Porque en cualquier momento de tu vida que vos podés estar tranquilo, abrís tu celular, pones una historia y ahí está, ¿no? Que sale que otra persona que ya se compró el iPhone 14, digamos, ¿no? Que ya alcanzó una meta, ¿no? Que se fue de viaje a tal lugar. Entonces, uno siempre se anda comparando con las personas
a pesar de cómo nos vean las demás personas, ¿no? Sí, y también hay que, bueno, mencionar que hay también comparaciones dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a la iglesia cuando tenía 17 años de la misma manera, y yo llegaba y veía a muchos jóvenes poder participar y trabajar para la iglesia, ¿no? Porque dentro de la iglesia tenemos el ministerio de jóvenes, donde todos podemos trabajar, pero yo no me sentía capaz de trabajar. Yo decía, ay, yo quisiera ser como ella, yo quisiera cantar como ella, o yo quisiera servir, o yo quisiera hacer esto, o yo quisiera danzar, pero sentía que no podía, ¿no? Sentía que eso no era yo digna de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? O cuando uno quiere predicar, pero te das cuenta que el Señor te pone en la iglesia y vos puedes hacer cualquier tipo de labor, puedes empezar a cantar, pero todo se puede hacer de acuerdo a la identidad que te da Cristo, ¿no? No es necesariamente porque el pastor Julio sepa predicar, yo también puedo predicar, o porque Efraín toca el piano, yo también tengo que tocar el piano, ¿no? Tenemos que saber que la identidad de Cristo es primero conocernos, conocer a Él, y luego nosotros nos vamos a poder conocer. Y podemos ahí recién saber cómo nos vemos nosotros, ¿no? Claro, a veces las comparaciones, como decía, son dañinas, ¿no? O sea, pueden ser buenas o pueden ser dañinas, porque, como decía Efraín, ¿no? Abrís tu teléfono y ves a alguien, ¿no? Y vos decís, qué sé yo, ¿no? Mirá, esta persona está trabajando en tal empresa y me acuerdo que era malo en el estudio. Entonces empezamos a compararnos y a veces vos querés tener lo que tiene la persona, o podés cometer el otro error, ¿no? Decir, mira, eso es lo que se merece, bien, que está así porque yo era mejor que él. Y la sociedad a veces te fuerza a eso, aún más con las redes sociales, porque entramos en como digo, ¿no? En un trajín de competencia. Yo tengo que ser el mejor, ¿sí? Todos nos vamos a sentir identificados con esto. Cuando elegimos una carrera, siempre queremos ser el mejor profesional, pero cuando avanzamos nos damos cuenta de que nunca vamos a ser el mejor profesional, sino van a haber muchísimos buenos profesionales, pero yo me voy a especializar en algo. Entonces, cuando tenemos una meta, nos planteamos propósitos, metas a corto plazo, y las vamos cumpliendo, vemos en el Señor de que nuestra frustración va desapareciendo porque sabemos quiénes somos. Como dijo Paola, Efraín sabe quién es, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y estoy contento con eso, avanzo. Pero si me detengo ahí a dejar que la sociedad me diga, bueno, ya tenés 25 años, deberías estar casado como tus papás estuvieron. O mira, tu grupo de amigos todos están solteros, deberías seguir soltero cuando ya vos querés casarte. Entonces, ahí las comparativas hacen que se puedan frustrar los planes de Dios en nuestras vidas y no podamos avanzar, ¿no? Entonces, es importante saber que tanto en lo físico, en lo intelectual como en lo espiritual, yo tengo que tener una identidad. No tengo que dejar que la sociedad me presione, sino aguantar la presión de la sociedad para ello, ¿no? Pastor Julio, a la luz de la palabra, ¿cómo nos ve Dios en el área física, en el área espiritual y en el área intelectual? Claro que sí, la palabra de Dios dice, hay un ejemplo muy conocido donde podemos ver cómo realmente Dios nos ve. Las personas, la sociedad nos ve como dice que vieron al rey Saúl. El pueblo de Israel quería un rey al igual que todos los pueblos y Dios se lo dio porque lo pidieron y eligieron ellos a un hombre que tenía características importantes, pero visualmente era un gran líder, que era el rey Saúl. Pero sin embargo, Dios ya había elegido en su corazón a otro hombre que era desconocido para la gente, que ni siquiera su papá lo promocionó, porque dice que fue al último hijo que hizo llamar al profeta Samuel, que era David. Y sin embargo, David fue el rey que la Biblia lo titula así, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso la sociedad nos ve de una manera, en lo físico tal vez, porque ve lo que el ojo humano llega a ver, pero Dios ve de otra manera. Sí, porque también hago buenas referencias a alguna historia dentro de la Biblia que hemos visto con Efraín, que es sobre Elizabeth y Zacarías, ¿no? Así es, así es. Elizabeth se veía por la sociedad que ella era estéril, que ella no podía tener hijos. Ella sintió lo que la sociedad le dijo, vos sos estéril, ella se la creyó, ¿no? Y a veces nosotros nos creemos las cosas, ¿no? Y creemos que no somos capaces, pero Dios la hace mamá, ¿no? Y el hijo de Zacarías y Elizabeth termina siendo Juan el Bautista, que fue quien bautizó a Jesús, ¿no? Entonces nos damos cuenta que muchas veces los estereotipos que la sociedad te pone, que dice, vos vas a ser empresario, vos vas a ser predicador, vos vas a ser... no son los correctos, sino que tenemos que saber qué es lo que Dios realmente nos manda, ¿no? O qué plan tiene hacia nosotros, ¿no? Dios. Pero en el área intelectual, pastor, ¿qué otro tipo de concepto o ejemplo nos podría mencionar, no?
En lo intelectual dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La gente te cataloga por lo que sabes, si sos bueno o no sos tan bueno, pero Dios te ve de una manera diferente, porque existe lo que la humanidad llama inteligencia, existe lo que se conoce como sabiduría. La sabiduría se adquiere, dicen, con la experiencia, ¿no? Hay gente que es muy sabia porque ha aprendido a través de las experiencias buenas, experiencias malas, y ha adquirido un cúmulo de conocimientos de manera experimental, ¿no? Pero sin embargo la sabiduría de Dios es diferente porque se la adquiere, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, conociendo a Dios y temiendo a Dios, ¿no? Entonces, la inteligencia es dada por conocimiento humano, de ciencia, y la sabiduría tiene que ver con lo que conocemos cada vez más que buscamos más a Dios. O sea, Dios nos ve de esa manera, como personas sabias más que como personas inteligentes. Ojo que Dios no se olvida de la inteligencia, Dios también añade inteligencia, pero a Dios le fascina, le encanta y Él busca que nosotros tengamos, más que todo, sabiduría, ¿no? Sí, sí, así es, porque yo recuerdo en alguna ocasión de mi vida que siempre, como estábamos hablando hace rato, siempre es uno bueno para una cosa que para otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, en mi caso, nunca yo le hice a la biología, por ejemplo, ¿no? Biología para mí era lo peor, o sea, no, biología, alguien que me ayude y lo terminaba de resolver mis tareas, pero en cambio lo que es matemática y física, tranquilamente, ¿no? Hasta podía ayudar a mis compañeros, ¿no? Que no les hacían la física y la biología, pero también Dios, en mi caso, en los 15 años, estuvo trabajando en mi vida todo lo que es tocar el piano, y fue una gran parte de mi vida que me ayudó a levantar mi parte intelectual, porque no era yo el mejor de los alumnos de mi clase, ¿no? Pero el aprender algo que nadie más lo sabía, de mi curso en sí o de mi círculo social, ayudaba a que Dios mismo me vea con otros ojos, ¿no? Porque estaba tocando para Él, porque me gustaba deleitarme en Él y demás cosas. Es muy importante vernos como Dios nos ve hasta en la parte intelectual. Claro, es bueno mencionar que, como leía el pastor, que nosotros podemos pedir la sabiduría a Dios, ¿no? Pero hay que pedir sabiamente también, ¿no? Es bueno mencionar eso porque Sí. A veces nosotros queremos pedir algo a Dios y lo pedimos sin pensar antes que estamos pidiendo, ¿no? Pero en el área espiritual, pastor, ¿cómo nos puede ayudar con algún texto de la Biblia, alguna historia en el área espiritual, cómo Dios puede obrar en nosotros, ¿no? Cómo Dios nos ve? En realidad Dios nos ve porque desde el principio dice que cuando creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra, dice que Él sopló hálito o aliento de vida, que ese en el griego es neuma, ¿no? O sea, sopló su espíritu sobre nosotros y ahí nos dio vida. Mucha gente conoce el plano espiritual, el plano astral, algunas personas que practican ciertos tipos de ejercicios espirituales o espiritistas, saben que existe un mundo espiritual, que no solamente existe el plano terrenal o natural, sino hay un plano espiritual. Pero Dios desea para nosotros en lo espiritual que nosotros crezcamos, que maduremos, que le conozcamos más a Él, que nos conectemos con el Espíritu de Dios, ¿no? Porque dice que en el Génesis que al principio la tierra estaba vacía y estaba desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios lo que da es un orden a nuestras vidas. Cuando nosotros crecemos en lo espiritual, la gente te puede decir, sos un inútil, sos una persona que no va a llegar a alcanzar grandes cosas, pero Dios ha depositado su Espíritu en nosotros porque dice que somos el templo del Espíritu Santo, para que justamente creamos, como decía hace rato Paola, lo que Dios ha creído en nosotros. Porque cuando nosotros nos envió a esta tierra, no nos envió sin propósito, nos envió con un plan, propósito, objetivos, personas a las cuales nos rodearía. Y es el Espíritu Santo aquel que nos ayuda a poder cumplir los propósitos de Dios, porque si no, seríamos como personas hoy en día sin un GPS, ¿no? Preguntando y la gente nos diría, es más allácito, la otra cuadra, a la izquierda, pero con un GPS uno llega al lugar cuando se da la ubicación correcta y exacta. El Espíritu Santo es el GPS de Dios que nos ayuda a llegar a hacer su voluntad y a los lugares que Él nos mueve, ¿no? Por eso lo espiritual, Dios nos ve como eso, como personas que buscamos más del Espíritu Santo para poder ser guiados y hacer la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable, ¿no?
Bueno, sí, muchísimas gracias, pastor, por este conocimiento, por la enseñanza que nos da. Creo que más que una entrevista ha sido una charla con el pastor. De verdad es siempre grato tenerlo aquí, en los servicios igual de la iglesia. Y bueno, también queremos dar gracias a las personas que nos estuvieron acompañando esta noche en la transmisión. Y no sé si quieren dejar tal vez algunas personas más que quieren que invitemos a la entrevista, ¿no? Sí, que invitemos porque queremos tocar este tipo de temas, ¿no? Temas que a veces no los tocamos o hay personas que tal vez no te estás congregando en la iglesia, pero querés saber más de la palabra del Señor. Y es bueno que empezamos con este tema, que es conocernos a nosotros a través de lo que Dios dejó en nosotros, ¿no? Tanto en el área espiritual, física, intelectual, ¿no? Entonces queremos invitarte a que puedas estar atento porque vamos a tener nuevas entrevistas, pero queremos que también nos menciones a quién quieres ver aquí sentado. Ya lo vimos al pastor Julio que nos estuvo acompañando con este tema y si quieres hacerles preguntas puedes dejarlo en la parte de abajo o si quieres que nuevamente vuelva a nuestra entrevista el pastor. O tal vez también, con otro tema, con ¿no? otro tema, Con otro también tema. pueden mencionar los Sí. temas que quieren que toquemos, ¿no? Sí. Ha sido un gusto poder estar con el pastor Julio. La verdad que siempre es grato poder aprender más de la palabra de Dios y poder juntos aprender, porque también nosotros aprendemos, ¿no? Entonces, gracias y Muchísimas gracias. Bendiciones.